Tal vez estés agotado de intentar tanto y ver tan poco, agotado de repetir afirmaciones, visualizar metas, mantener pensamientos positivos, y aún así sentir que nada cambia realmente, como si existiera un bloqueo invisible entre lo que deseas y lo que vives. Un bloqueo sutil, casi imperceptible pero constante. Y ahí es donde comienza el llamado. Un llamado silencioso pero insistente. Algo dentro de ti sabe que la prosperidad no es solo dinero. Es flujo, es coherencia, es vibración. La verdad es que la prosperidad no comienza en el bolsillo, no comienza en el trabajo, ni en decisiones racionales. La prosperidad comienza en el campo vibracional que emites, incluso sin darte cuenta. Bruce Lipton nos recuerda que no somos rehenes de nuestros genes, sino de las creencias que llevamos silenciosamente. Y esas creencias, muchas veces sembradas en la infancia, se convierten en patrones emocionales que moldean cómo vibra nuestro cuerpo, cómo se comporta nuestra mente y cómo nuestro corazón se abre o se cierra. Joe Dispenza profundiza este entendimiento al mostrarnos que el campo electromagnético del corazón es más poderoso que cualquier pensamiento aislado. Él dice que lo que sentimos con verdad, lo que sentimos con todo el cuerpo, tiene más poder de creación que cualquier mantra repetido mecánicamente. Y eso lo cambia todo, porque sin darnos cuenta, muchos intentan manifestar una vida nueva con la misma emoción vieja. Intentan crear abundancia sintiendo miedo. Intentan atraer amor sintiendo abandono. Intentan prosperar, pero vibran escasez. Imagina ahora una imagen simple y simbólica. La mente es el suelo, la emoción es el agua, y la frecuencia es la luz del sol. Para que algo florezca, esos tres elementos necesitan estar en armonía. No sirve de nada sembrar buenas intenciones en una mente fértil si las emociones que riegan esas semillas están contaminadas por memorias de dolor, culpa o rechazo. ¿Y de qué sirve cultivar emoción elevada si tu frecuencia está sofocada por el miedo al futuro o por el peso del pasado? Es hora de romper la ilusión. El universo no responde a lo que dices, responde a lo que vibras. El campo entiende tu lenguaje más íntimo, más sutil, más real. Eso que sientes cuando estás a solas, lo que pulsa dentro de ti cuando nadie te observa. Tu firma vibracional no es lo que deseas, es lo que crees que es posible en lo más profundo. Por eso, en este video, no vas a aprender trucos para atraer dinero. Vas a descubrir hábitos que reconstruyen tu frecuencia. Prácticas que, si se cultivan con presencia, comienzan a transformar el suelo, el agua y la luz de tu realidad. No como magia, sino como coherencia. La prosperidad no es un destino, es un estado interno. Y cuando ese estado se convierte en tu hogar vibracional, lo externo comienza, naturalmente, a reflejar lo interno. Así que antes de seguir, permítete sentir, ¿y si la vida que deseas ya estuviera disponible, pero esperando que sintonices con ella? Cuidado con el hábito silencioso de quejarse energéticamente. No siempre la queja es verbal. Muchas veces es un murmullo interno, casi imperceptible, que se aloja en el cuerpo como tensión, en las expresiones como desgano y en el campo vibracional como escasez. Es ese pensamiento recurrente de que nada funciona, esa comparación silenciosa con quien parece estar siempre un paso adelante, ese suspiro apagado de frustración al despertar otro día sin cambios visibles. Todo eso es queja energética y no necesita palabras. Se expresa por la frecuencia que emites sin darte cuenta. Los pensamientos de escasez son como mantras invisibles. No solo registran emociones en tu cerebro, moldean la realidad a tu alrededor. Cada vez que crees, aunque sea inconscientemente, que estás atrapado, solo o abandonado por la suerte, tu cuerpo responde como si eso fuera una verdad absoluta. Y el campo que te rodea, sensible y responsivo, responde con experiencias que confirman esa misma creencia. Como dice Bruce Lipton, tu cuerpo escucha todo lo que tu alma susurra, y si ella repite que está en falta, tu cuerpo vibra en falta, y el mundo devuelve el eco. La bioquímica del cuerpo no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Si imaginas, con emoción, que estás siendo rechazado, traicionado u olvidado, el cuerpo lo cree, y la emoción que acompaña esa imagen se convierte en una señal enviada al campo. Es como si estuvieras firmando, energéticamente, un contrato de escasez, repitiendo todos los días que no hay suficiente para ti.
Quejarse, aunque en silencio, es declarar bancarrota energética. Es decirle al universo, con el lenguaje de la vibración, que no confías en el flujo, que no te sientes parte de la abundancia, que no crees que es posible cambiar, y esa declaración tiene peso. Se imprime en el cuerpo, en la mirada, en la postura, en las elecciones. No es castigo, es coherencia vibracional. La vida responde a lo que sostienes internamente, no a lo que deseas esporádicamente. Pero aquí está la clave. Todo comienza con conciencia. Cuando percibes lo que estás vibrando, incluso sin hablar, das el primer paso hacia la transformación. No se trata de reprimir emociones, se trata de escuchar lo que está escondido en ellas. Detrás de la queja silenciosa hay un pedido de sanación, un pedido de reconexión con la confianza, un pedido de reencuentro con el flujo. Y ese pedido, el universo lo escucha. El error invisible de intentar manifestar sin regular el sistema nervioso. Puedes tener las mejores intenciones, puedes repetir afirmaciones todos los días, escribir metas en papel, visualizar con detalles, pero si tu cuerpo está en estado de alerta constante, como si estuviera huyendo de un peligro invisible, nada de eso llega realmente al campo. Porque el campo, esa red sensible que conecta tu vibración con el flujo de la vida, solo responde cuando hay coherencia entre lo que deseas y lo que sientes en el cuerpo. El sistema nervioso es el guardián de tu estado vibracional. Es el primero en reaccionar cuando vives en tensión, miedo o urgencia. Y cuando está en desequilibrio, puedes desear cosas elevadas, pero tu cuerpo está sintonizado con la supervivencia, no con la creación. Y no hay manifestación verdadera cuando el cuerpo está atrapado en la frecuencia de la defensa, la preocupación, la anticipación de lo peor. Es como intentar escuchar una melodía suave en medio de una tormenta. La información existe, pero no llega con claridad. El campo de posibilidades está disponible, pero tu cuerpo no puede acceder a él, porque está cerrado, contraído, luchando por sobrevivir. Y cuando el cuerpo está en modo supervivencia, no crea. Repite patrones, pensamientos, comportamientos. Se protege, pero no se expande. Joe Dispenza nos muestra que el cerebro en estado elevado, en sincronía con el corazón, abre portales internos que antes estaban cerrados, pero ese estado no se alcanza con la mente racional. Se cultiva con la autorregulación del cuerpo. Pequeños gestos tienen un poder inmenso cuando se hacen con conciencia. Una respiración nasal alternada puede interrumpir el ciclo del miedo. 3 minutos de pausa, con la mano sobre el corazón, pueden calmar los pensamientos que te mantenían girando en círculos. Un toque leve en la nuca, en los hombros o en el centro del pecho puede reconectarte con tu propia presencia. Y cuando eso ocurre, cuando el cuerpo comienza a confiar, cuando la mente se desacelera, cuando el corazón vuelve a latir en paz, algo cambia. El campo cambia. Porque ahora no solo deseas, estás disponible. Disponible para sentir, disponible para recibir, disponible para crear una nueva realidad, no desde la prisa, sino desde la presencia, no desde la escasez, sino desde la sintonía. La manifestación verdadera comienza cuando el cuerpo deja de luchar contra el ahora y aprende a habitarlo. Repetir sin integrar. ¿Por qué tus afirmaciones no funcionan? Existe una frustración silenciosa que muchos cargan, la de repetir frases de poder todos los días y no ver nada cambiar, la de mirarse al espejo, declarar amor propio, abundancia, salud y seguir sintiéndose vacío por dentro, como si las palabras golpearan una pared invisible y regresaran con más fuerza en forma de duda, tristeza o incredulidad. Y muchas veces, la respuesta a esa frustración no está en lo que repites, sino en cómo lo repites. La mente puede decir lo que quiera, pero si el cuerpo no lo siente, no lo confirma, y el campo responde a la vibración del cuerpo, no al discurso de la mente. Afirmaciones sin involucramiento emocional son como semillas lanzadas sobre el asfalto. No encuentran suelo fértil donde germinar. Quedan allí, expuestas, secándose al sol de la prisa, del automatismo, de la autoexigencia. La verdadera transformación comienza cuando la palabra atraviesa la piel y se instala como verdad en el corazón. Crear nuevas sinapsis exige más que repetición. Exige experiencia emocional.
Cuando afirmas algo como soy próspero, pero por dentro sientes miedo, duda o rechazo, tu cuerpo vibra lo opuesto a lo que tu boca dice, y el campo capta esa incoherencia. La neurociencia espiritual nos muestra que es necesario crear imágenes sentidas. No basta con repetir, es necesario ver con los ojos del alma, imaginar con los sentidos, afirmar y luego guardar silencio. El silencio después de una afirmación es donde la nueva realidad comienza a imprimirse. Es como regar la semilla y permitir que descanse en la oscuridad de la tierra antes de florecer. Cuando afirmas con presencia, involucras el cuerpo, respiras la escena, sientes el olor, el calor, la textura de lo que deseas. Algo se realinea y, en ese instante, ya no estás tratando de convencer al universo. Te estás convirtiendo en campo. Estás siendo aquello que deseas manifestar. La repetición sin emoción es solo ruido, pero la repetición cargada de imagen, cuerpo y presencia se transforma en ritual. Un ritual de reprogramación vibracional. Un encuentro sutil entre tu intención y tu biología. Y es en ese espacio de verdad, aunque breve, donde el milagro silencioso comienza a moverse. Ritual matutino para expandir el campo magnético. Hay algo sagrado en el inicio de cada día, un portal silencioso que se abre entre el mundo de los sueños y el mundo de las elecciones conscientes. Y es en ese intervalo, en los primeros minutos después de despertar, cuando tu vibración se moldea con mayor facilidad. Porque la mente aún está maleable, el cuerpo aún está receptivo y el campo a tu alrededor está listo para ser sintonizado. Los primeros 8 minutos de tu día no son solo minutos. Son moldes energéticos. Son el momento en que comienzas a decidir no solo qué vas a hacer, sino en qué frecuencia vas a habitar. La mayoría de las personas despiertan y casi sin darse cuenta, ya se reconectan con la ansiedad, con la lista de tareas, con la vibración de la falta de tiempo. Y sin entender por qué pasan el resto del día intentando alinearse, sin éxito. Pero, ¿y si, en lugar de comenzar el día reaccionando al mundo, comenzarás el día convirtiéndote en campo? ¿Y si, antes de abrir los ojos, eligieras la frecuencia que deseas irradiar? Un ritual matutino no necesita ser complejo, pero necesita ser sentido. Puede estar compuesto por 3 capas simples, pero profundas. Un elemento natural, un movimiento corporal y una intención clara. Un vaso de agua tibia con gratitud, un rayo de sol tocando la piel, o incluso el sonido de tu respiración al despertar, ya son formas de reconectarte con la naturaleza de tu ser. Luego, un movimiento suave. Estirar los brazos, abrir el pecho, tocar tu propio rostro con conciencia. Y por último, la intención. No una frase decorada, sino una emoción elegida. ¿Cuál será la vibración que deseas expandir hoy? Cuando comienzas el día así, no solo preparas el cuerpo, despiertas el campo, y todo a tu alrededor comienza a responder a esa frecuencia inicial. Te conviertes en un emisor coherente. Ya no estás intentando controlar lo que viene de fuera. Estás transmitiendo desde dentro una vibración clara, estable, consciente. Y eso lo cambia todo. Porque quien comienza el día en alineación no persigue respuestas. Atrae caminos, atrae conexiones, atrae resonancias. Porque ahora ya no estás solo existiendo, estás vibrando con intención. Le estás diciendo al campo, con gestos silenciosos: elijo la armonía, elijo ser espacio para que la prosperidad florezca. Cómo la dopamina puede estar saboteando tu manifestación. Existe una trampa sutil en el camino de la manifestación. Una trampa que se disfraza de entusiasmo, pero que en realidad alimenta la frustración. Es el ciclo invisible de la dopamina desregulada. En un mundo donde todo es inmediato, donde las respuestas llegan con un clic, donde promesas de cambio circulan en frases breves y soluciones instantáneas, es fácil caer en la ilusión de que la manifestación también debe ocurrir rápido. Pero la verdad es que la prisa no vibra prosperidad, vibra carencia. Cada vez que visualizas algo y de inmediato esperas una señal, una confirmación, un resultado, estás activando el ciclo dopaminérgico de la recompensa. Y si esa respuesta no llega, tu sistema emocional cae. El entusiasmo se convierte en frustración. La fe en duda. El campo, antes receptivo, se cierra.
porque la dopamina, cuando no está acompañada de conciencia, se vuelve una saboteadora silenciosa. Crea picos de excitación que pronto se siguen de valles de desesperanza, y así, la vibración se fragmenta. Joe Dispenza nos muestra que es posible acceder a estados de creación profunda cuando conseguimos sostener una emoción elevada sin depender de estímulos externos. Allí está el secreto. La prosperidad no nace de la expectativa, nace de la estabilidad vibracional. Manifiestas cuando logras permanecer entero, incluso sin garantías. Cuando tu intención ya no está condicionada por la prisa de resultados, sino enraizada en una confianza que vive en el cuerpo. Por eso, es necesario aprender a anclar la intención en el ahora, con prácticas que no excitan, sino que estabilizan, que no generan picos, sino constancia. Un gesto de presencia, una respiración sentida, una afirmación vivida en silencio. Es en esos pequeños rituales donde la vibración encuentra suelo, y es en ese suelo donde la realidad comienza a reorganizarse. Si la dopamina te empuja al deseo de tener ahora, la presencia te recuerda que ya eres. Y cuando vibras como si ya fueras, el campo responde como si ya fueras. No porque corriste detrás, sino porque sostuviste la vibración, sostuviste el estado, y eso, energéticamente, lo cambia todo. La prosperidad no llega a quien vive en deuda energética. Hay una verdad silenciosa que pocos se atreven a enfrentar. Muchas veces, lo que bloquea el flujo de la prosperidad no es cuánto ganas ni cuánto te esfuerzas, sino cuánto estás en deuda energética con la vida. Y esa deuda no tiene que ver con dinero, tiene que ver con lo que das, con cómo lo das, con la frecuencia detrás de tu entrega. Cuando das con miedo a quedarte sin, vibras escasez. Cuando ayudas esperando reconocimiento, vibras carencia. Cuando te sacrificas por todos, olvidándote de ti, vibras desequilibrio. Y el campo, tan sensible como es, responde a eso no con castigo, sino con reflejo. Refleja la frecuencia que mantienes al dar, porque la prosperidad no trata de cuánto das, se trata de lo que vibras mientras das. El universo entero se mueve en flujo. Todo lo que vive, circula. Todo lo que se estanca, enferma. El agua estancada se pudre. La sangre que no circula, se debilita. La energía que no se mueve, colapsa. Prosperidad es, ante todo, movimiento. Movimiento de dar y recibir, de abrir y cerrar, de inhalar y exhalar. Y cuando bloqueas ese ciclo, sea por miedo, culpa o exceso de control, te alejas del flujo natural de la abundancia. Greg Braden nos recuerda que la coherencia emocional es la llave para activar códigos en el campo. Y la coherencia comienza con la presencia. Quien da con presencia, da amor. Quien da con gratitud, da abundancia. Y ese tipo de frecuencia retorna multiplicada. Porque ahora ya no se trata de cantidad. Se trata de calidad vibracional. Se trata de dar sin perderse a uno mismo. De ofrecer sin vaciarse. De hacer circular la energía con conciencia. Y no con urgencia. Pregúntate con sinceridad, ¿qué he estado reteniendo en mí? ¿Dónde estoy acumulando sin permitir el flujo? ¿En qué área de mi vida me he vuelto fuente seca porque olvidé recibir? La prosperidad necesita espacio para entrar. Y ese espacio se abre cuando dejas que la energía circule con ligereza, con claridad, con verdad. Cuando aprendes a dar con totalidad y a recibir sin culpa. Porque solo quien reconoce su propio valor puede ser un canal legítimo de la abundancia. El silencio como tecnología de reconexión. En un mundo que valora el ruido, el hacer, el decir, el demostrar, elegir el silencio puede parecer insignificante. Pero el verdadero silencio no es ausencia de sonido. Es presencia profunda. Es un espacio donde el alma finalmente puede ser escuchada, donde el cuerpo se relaja y el campo se reorganiza. El silencio es una tecnología ancestral, una medicina vibracional, un portal de reconexión con la fuente que habita dentro. Vivimos tan inundados por estímulos, pensamientos y exigencias que perdemos la habilidad de escuchar lo que realmente importa. Y el campo energético, cuando está sobrecargado de ruido mental, se vuelve confuso. Se pierde la dirección, la intuición se debilita, la vibración se desajusta. Es como si estuviéramos siempre intentando hacer algo para cambiar la vida,
sin darnos cuenta de que, a veces, es en el no hacer donde ocurre la transformación. El silencio tiene una frecuencia, sintetiza, alinea, sana. Cuando te sientas en silencio, sin intentar controlar nada, sin buscar respuestas, solo escuchando tu cuerpo, algo se reorganiza por dentro. Las emociones encuentran espacio para emerger sin juicio. Las tensiones se disuelven lentamente. Y la verdad interna, muchas veces sofocada por la prisa, comienza a susurrar de nuevo. Bruce Lipton nos recuerda que la biología responde al entorno, y el silencio es uno de los entornos más potentes para el sistema nervioso. Señaliza al cuerpo que es seguro relajarse. Activa el estado de regeneración. Permite que el campo a tu alrededor comience a reflejar una frecuencia más clara, más serena, más receptiva. Y en esa serenidad, las respuestas que buscabas afuera comienzan a brotar desde adentro. Un gesto simple, sentarse durante 4 minutos diarios en silencio. No para meditar, no para hacerlo bien, sino simplemente para estar, para escuchar los latidos del corazón, para sentir el aire entrando y saliendo, para recordar que, antes que nada, eres un campo en movimiento y que ese campo necesita pausas para recalibrarse. El silencio sana porque permite el reencuentro, y todo reencuentro con la propia esencia es una reapertura a la abundancia. Cuando tú callas, el campo escucha, y, a partir de ahí, todo puede volver a fluir. El ensayo vibracional nocturno. Existe un momento del día en el que el velo entre lo consciente y lo inconsciente se vuelve más delgado. Un momento en que la mente empieza a soltar el control, el cuerpo se relaja y el subconsciente se abre como un campo fértil, listo para recibir lo que sientes como verdad. Ese momento es el umbral entre la vigilia y el sueño, y conlleva un profundo poder creativo. Porque lo que vibras en los últimos minutos de tu día se convierte en la frecuencia que tu cuerpo mantiene durante toda la noche. Antes de dormir, el cerebro entra en ondas más lentas, comienza a desconectarse de la lógica y acercarse a lo simbólico. Y es en ese estado donde las emociones cobran protagonismo. No es lo que piensas racionalmente lo que se imprimirá en tu campo, es lo que sientes, con todo tu cuerpo, al despedir el día. Es como si, al dormir, enviaras al universo un mensaje energético. Esto es lo que elijo vibrar mientras duermo. Por eso, lo que haces en ese momento importa. Y mucho, si te vas a dormir repasando problemas, alimentando miedo, recordando frustraciones. Esa es la vibración que tu campo sostiene durante el sueño. Pero si te duermes con gratitud, con imágenes internas de una vida ya realizada, con escenas futuras sentidas como recuerdos, entonces comienzas a moldear tu realidad desde el descanso. La manifestación comienza en el reposo, no en el esfuerzo. Este ensayo vibracional nocturno no es una técnica más, es un ritual de sintonización, un gesto de amor propio, una forma de preparar el terreno interno para que, al despertar, vibres no con el peso de ayer, sino con la posibilidad de la hora. Cierra los ojos y antes de rendirte al sueño, revisa el día con una mirada amorosa. Agradece los pequeños detalles. Siente gratitud por lo que fue simple pero real. Luego, imagina una escena futura, algo que deseas profundamente, pero no pienses en ella. Siéntela como si ya hubiera sucedido. Observa los detalles. Escucha los sonidos. Siente el olor, el tacto, el calor. Haz de tu cuerpo un espejo anticipado de la realidad que quieres vivir, porque el cuerpo se duerme en la vibración que alimentas antes de cerrar los ojos. Y esa vibración, silenciosamente, conversa con el campo. Se convierte en tu código de envío. Y el universo, que responde a la coherencia, empieza a reorganizarse desde esa frecuencia. No fuerzas, sintonizas. Y al sintonizar, invitas a la realidad a acercarse, porque ahora ya no estás intentando crear algo, estás siendo ese algo, incluso mientras duermes. La prosperidad es un eco espiritual de tu coherencia interior. Si hay algo que la vida enseña en su silencio más profundo, es que aquello que buscamos fuera ya pulsa, sutilmente, dentro de nosotros. La verdadera prosperidad no es algo que se conquista, es algo que se revela cuando dejamos de luchar contra quienes somos y comenzamos a vivir alineados con lo que sentimos como verdad. No es una conquista,
Es un reflejo, un eco espiritual de nuestra coherencia interna. Bruce Lipton nos recuerda que el cuerpo es un transmisor energético, y aquello que crees, con profundidad emocional, se convierte en tu firma vibracional. Eso significa que, más que hacer, necesitas ser espacio para la abundancia, ser canal para el flujo, ser tierra fértil donde lo invisible pueda florecer. Y ese ser comienza con hábitos simples, pero llenos de intención, con elecciones pequeñas, pero sostenidas con presencia. Gregg Braden profundiza este entendimiento al revelar que la emoción coherente, cuando se alinea con una intención clara, activa códigos en el campo unificado que moldean lo que llamamos realidad. No es magia, es ciencia del espíritu, es física del corazón, es conciencia en movimiento. Cuando tu emoción dice sí, y tu mente también, y tu cuerpo vibra ese sí en silencio, entonces la realidad se curva. Entonces el camino se abre. La prosperidad no se atrae con esfuerzo. Se revela cuando dejas de resistirte, cuando el miedo se disuelve en presencia, cuando la duda se transforma en cuidado, cuando la prisa da lugar a la confianza. No se trata de ganar más, se trata de sostener una vibración donde la vida pueda circular libremente. Cada hábito que has cultivado hasta aquí es una forma de sintonizar tu alma con el flujo invisible de la abundancia. Quejarse menos, sentir más, regular el cuerpo, honrar el silencio, sembrar el día con intención, cuidar la emoción que acompaña tus palabras, dormir como quien envía luz al campo. Todo eso es espiritualidad práctica. Todo eso es construcción de realidad. Y tal vez el mensaje más importante esté aquí, al final. La verdadera riqueza comienza cuando reconoces que ya eres campo, que ya eres frecuencia, y que puedes, a partir de ahora, elegir qué vibración deseas irradiar. No porque necesites convencer al universo, sino porque el universo ya está escuchando y siempre responde a la coherencia de quien vibra con verdad.